Sean todos bienvenidos a Pensamiento de Color, donde tu calidad de vida mejora. Este video se denomina Un tiburón en tu bolsillo. Los japoneses siempre han gustado de pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días y el pescado ya no estaba fresco, no se lo comían. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado, por lo tanto tenían que venderlo más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque, estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. ¿Y cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor a pescado fresco? Si las compañías japonesas te pidieran asesoría, ¿qué les recomendarías? ¿Y cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? Mientras piensas en la solución, oye lo siguiente. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesitará esforzarse tanto, así que solo se relaja. Experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase: las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen también un tiburón pequeño dentro. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Cuando alcances tus metas, propón otras mayores. Nunca debes creer que el éxito se hace para luego acostarse en él. Así que invita a un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial. Que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Siempre va a tiburones a donde vayas. Estamos todos en el mismo sitio, donde siempre tendremos dificultades, y ellas serán bienvenidas si las sabemos mirar, como las oportunidades para encontrar nuevos caminos, para escuchar otras opiniones, para aprender nuevas maneras de ver la vida, para fortalecer nuestro espíritu y sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Quién más que tú conoce tu potencial? Y si no lo conoces, déjate rozar por un tiburón y verás. Es impresionante lo que puedes lograr hacer. Además sabemos que no eres un pez pequeño. Tenemos toda la confianza puesta en ti. Adelante, construye y destruye retos. Las metas siempre deben ser más grandes. No te relajes, de pronto pierdes el sabor. Recuerda, somos Pensamiento de Color. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Compártelo,
Danos un me gusta y déjanos algún comentario para saber qué tan grandes tienen las metas. Si te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones, serás el primero en enterarte los nuevos videos que publiquemos. Muchas gracias por dejar que esta comunidad crezca. Hasta pronto, recuerden, pensamiento de color.